poco cuáles son tus reflexiones acerca de cómo se va tramando la subjetividad de quien atiende. ¿Qué le pasa al que atiende con ese otro diverso, que en este caso podría ser el ejemplo de los migrantes, pero cualquier otro es diverso, porque siempre es diferente? Y cómo se va organizando esa subjetividad en función de ese otro que está frente a nosotros, a quien se supone que le queremos brindar una atención de calidad. Bueno, me parece que, ahora que vos lo estás preguntando, me parece que hay algo también, las denominaciones no son neutras, ¿no? Cuando uno escucha usuario, de repente dice, bueno, esto a qué enseguida busca a dónde clasifica, qué taxonomiza, pero pasaría lo mismo, digamos, con la palabra paciente. En los distintos giros que le hemos estado dando, quizá una de las vueltas más interesantes es cuando, en el caso de Rosario, terminamos hablando de calidad centrada en el ciudadano, porque eso conectaría directamente con lo que vos preguntabas sobre el tema de derechos, o sea que entonces, digamos, entendiendo que los derechos sociales son consustanciales con la construcción de ciudadanía, tanto como los derechos políticos. En ese sentido, si no terminamos de adoptar el tema de calidad centrada en los ciudadanos, porque en algunos lugares o en algunos países la extranjería, digamos, no tiende a separar al extranjero del ciudadano, digamos, en ese sentido. Ahora, habiendo una concepción amplia de ciudadanos, digamos, los extranjeros son ciudadanos, entonces no se puede usar en el sentido amplio de la palabra. Ahora, con respecto al tema de la subjetividad, desde el enfoque estratégico nosotros venimos trabajando un poco sobre la construcción de la perspectiva subjetiva e intersubjetiva. Allí habíamos puesto un poco a girar cosas tales como posición, experiencia, historia de vida, intencionalidad, sistema de valores, ideología, cultura, digamos. Son todos rasgos que de alguna manera ayudan a decir, digamos, bueno, es la subjetividad, pero la subjetividad supone además una especie de aquí y ahora. Es decir, que esto quiere decir que digamos, la subjetividad no se la puede pensar, digamos, en términos determinísticos, ¿no? Es decir, sino en un sentido quizá mucho más abierto. Ahora, algunos de estos rasgos ayudan a decodificar cuál es esa subjetividad, o por lo menos acercarme a la tarea más compleja en el proceso de atención, que es el tema de ponerme en el lugar del otro. Y eso es una de las cosas más complejas, si se quiere, porque esto supone, digamos, ponerme en el lugar del otro puede significar ponerme en el lugar del doliente, digamos, ponerme en el lugar del que está angustiado, ponerme en el lugar, es decir, todas estas cosas que cuando yo las trabajo, habitualmente lo que pasa es lo inverso, es decir, parece que el personal de salud hubiera más bien, sin teorizar, haber llegado a la conclusión de que tiene que mantener una distancia operativa y que cuanto más frío y distante, digamos, mejor profesional de salud sos. Y esto definitivamente creo que no es así, y hay muchos ejemplos, sobre todo en el campo de la salud mental, donde queda muy claro esto, pero no tendría duda de que también es así en la cirugía, en la clínica, en la cardiología, etc. O sea, hay que hacer un esfuerzo muy grande para ponerse en el lugar del otro, sea ponerse en el lugar de la madre que te está consultando, sea ponerse en el lugar de una persona de la tercera edad a la cual de repente se te ocurrió musicalizarle la vida, y con una música que no tiene nada que ver con su propia historia, digamos, como se ve mucho en los geriátricos, digamos, entonces, digamos, el tema, digamos, de ponerse en el lugar del otro es casi, digamos, como la mitad del secreto de la calidad. Por supuesto que los profesionales de salud construimos a su vez nuestra propia subjetividad, y esa subjetividad incluye, digamos, pertenecer a la cultura de ser profesional de salud, entonces, o del propio sector salud. Nosotros en este momento, en primer año de medicina, tenemos incluso registros
actividades docentes de grupos de aprendizaje basado en problemas, que cuando ya en este momento, en 3, 4, 5 meses, digamos, notamos que ha mejorado notablemente, digamos, el desempeño lingüístico. Es decir, que hablan de otra manera, digamos, ¿no? Como si estuvieran aprendiendo idioma. Digamos. Y en ese aprender idioma, digamos, al mismo tiempo uno podría decir, digamos, qué bueno, digamos, porque evidentemente es una señal, digamos, de que se avanza, digamos, en términos de la formación como profesionales de salud, pero al mismo tiempo uno podría ahora reflexionar, qué lástima, en el sentido, digamos, hay una frescura de preguntas e inquietudes que nos llevan a decir, si trabajáramos, por ejemplo, salud del adolescente, y dijéramos que los estudiantes de medicina son muy buenos interlocutores por la edad, hoy la paradoja sería que cuanto más recientes son como estudiantes de medicina, mejores interlocutores. Y cuanto más formados, más distantes y más les costaría, digamos, conectarse incluso con otros jóvenes o con otros adolescentes. Si nosotros lo pensamos de esa manera, entonces el problema de la subjetividad es un tema clave. Pero esto puede llegar a inadecuaciones de magnitud. Quizá a mí me impacta, a lo mejor por mi propia especialidad de base, digamos, pero a mí me impacta mucho el tema de la puericultura. El tema de la puericultura me parece que es un tema central, digamos, para pensar el tema de subjetividad. Y parto, digamos, de un muy viejo libro que circulaba, digamos, en la década de los 70, un libro francés, que hablaba, digamos, se llamaba Puericultura y Moral de Clase, ¿no? Y este libro hacía referencia justamente, digamos, al problema de cómo, en el caso específico de la puericultura, que conforma una buena parte de la pediatría ambulatoria, digamos, cómo la puericultura no se basa en sentido estricto, digamos, en ninguna, o se basa en muy pocas evidencias científicas, y más bien, digamos, que cuando en la relación madre-pediatra las madres abren, digamos, su abanico de interrogantes, preguntan cosas que tienen que ver con la medicina pediátrica y preguntan cosas vinculadas con la crianza, para lo cual, digamos, el pediatra no tiene la herramienta para poder frenar y decir, no sé, digamos, y rellenamos, digamos, una parte, digamos, de las preguntas de la madre con respuestas que no provienen, digamos, de nuestros estudios, sino que provienen de nuestra propia práctica familiar. Con lo cual transferimos, digamos, una puericultura de nuestro propio grupo social a otro grupo social. Lo cual puede ser pertinente o no pertinente, digamos, y muchas veces no lo es. Y es interesante porque, digamos, la propia palabra puericultura debería darnos pistas de que se trata de una cultura, o sea, de la cultura de la crianza. En ese sentido, la crianza de distintos grupos sociales debería ser objeto de estudio, porque estaríamos muy lejos de pertenecer a un grupo social que pueda afirmar que ha descubierto la mejor forma de criar a los chicos, digamos. Más bien pertenecemos a una generación, pertenecemos, digamos, a grupos sociales que no hemos justamente descollado, digamos, en términos de la forma como criamos a nuestros propios hijos. En ese sentido, digamos, cuando a veces pasa con el tema de las maestras que atienden o que tienen alumnos hijos de bolivianos, que la primera cosa que dicen es son muy educados, digamos, piden permiso, digamos, para hacer cosas que los otros chicos no piden permiso. Así que es casi al revés, digamos, de la idea, digamos, de que hay una cultura, digamos, por arriba de otra, ¿no? Y aparece otra cosa importante de ese libro, digamos, que también se verifica que los sectores dominantes capturan muy rápidamente las novedades científicas, las correctas y las incorrectas. Recordemos siempre en términos científicos que es muy objetiva la ciencia, pero al mismo tiempo hay un principio de la propia ciencia que dice, digamos, que todo concepto es verdadero hasta que se pruebe lo contrario. Si uno tiene una trayectoria larga en el campo de la pediatría, podría contar la cantidad de pautas que no solamente se han caído, digamos, sino que incluso la nueva recomendación es la inversa de la anterior. Así que quizá lo que este libro llama la atención es que
en la ficción de que hay una estructura, una estratificación social, digamos, los sectores de altos ingresos, digamos, de donde proviene una parte de los profesionales de salud, capturan muy rápido las novedades científicas y también las abandonan muy rápido, pero la velocidad de descenso a distintos grupos sociales hace que hoy esté llegando, digamos, a grupos sociales de menores ingresos novedades científicas antiguas, como si uno leyera revistas viejas, digamos así, ¿no? Y lo que los franceses logran estudiar en este libro es que muchas cosas que son hasta ridiculizadas, porque son creencias de sectores populares, no provienen de ninguna cultura tradicional, sino que es conocimiento científico antiguo. Un caso paradigmático es el tema de la creencia, digamos, de los sectores populares en Francia, digamos, en la década de los 70, de que si la madre tenía un disgusto, cambiaba la leche y se volvía tóxica y el niño podía morir, por ejemplo, ¿no? Que podría ser una superstición incluso, digamos, pero después se descubre que a principios del siglo XX, digamos, la escuela austríaca de pediatría, digamos, decía exactamente eso en libros científicos. Entonces, digamos, ese giro de los conocimientos y ese sincretismo de los conocimientos va produciendo el tema de que no solamente estamos verificando distintas culturas, sino también distintas velocidades de difusión de conocimientos.